parece que este ha sido borrado y reescribido en muchos sitios hasta unas 70 veces. De hecho, fue tan borrado y reescrito que lo botaron. Pero este es el manuscrito en el cual todo está basado hoy, como fiable. Ahora, ¿de dónde vienen estos manuscritos? Había un hombre por el nombre de Orígenes, que era un viejo iniciado, lo encontraremos en los escritos masónicos. Él era un iniciado adepto. Es interesante, si yo encuentro a alguien alabado en los escritos masónicos, aguzo los oídos. Él era un crítico textual y supuestamente corrigió numerosas porciones de los sagrados manuscritos. Ahora, esto es en los tiempos antiguos. La evidencia, al contrario, muestra que él los cambió para que estuvieran de acuerdo con su propia filosofía humana de ideas místicas y alegóricas. Por ejemplo, él creía que el hombre era divino y por eso no solo había un hombre divino que vino a esta tierra, sino que todos somos divinos, el cual es enseñanza masónica hasta estos días. Y por eso ellos creen que esos manuscritos, de hecho, fueron corrompidos. Así que, del nacimiento de Cristo hasta el año 400 después de Cristo, algunos evangelios gnósticos aparecieron. Pablo menciona de esto en 2 de Corintios 2:17, que dice: pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios. Entonces, en los tiempos de Pablo, ¿estaban corrompiendo la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí, la estaban corrompiendo. Y ellos la estaban corrompiendo con ideas gnósticas. Y esto era para traerlas en línea con un pensamiento ecuménico, que todas las religiones son básicamente lo mismo y que no deberíamos elevar una más que la otra. En el año 331 después de Cristo, y es cuando realmente empieza el problema, Constantino ordenó que se escribiera una Biblia ecuménica. Ve, la cristianidad estaba diciendo: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todas las doctrinas con respecto al cristianismo eran problemáticas porque se enfrentaban claramente al paganismo. Y por eso Constantino, que trató de juntar las dos, comisionó a un hombre llamado Eusebio, quien era, de hecho, un seguidor de Orígenes, que escribiera una Biblia ecuménica. Eso quiere decir cambiar la palabra de Dios usando escrituras gnósticas para que sea aceptable a los paganos como también a los cristianos. Y eso fue lo que ellos hicieron. Pero los primeros cristianos rechazaron estos manuscritos y dijeron que no son de Dios. Y por eso las Biblias ecuménicas fueron a librerías secretas y allí estuvieron para que más tarde sean sacadas como manuscritos antiguos. Había cerca de 50 copias hechas por Eusebio y fueron distribuidas y terminaron en dos grandes áreas, mayormente en Roma y en Alejandría, donde tenían los estudios esotéricos, del cual estudiaremos más adelante. Bueno, Orígenes creía en la así llamada herejía aria. Ahora, la herejía aria es que Jesús no era Dios y que Dios es básicamente, si desea, es un Dios panteísta, un Dios en todo. Así que básicamente todos podríamos tener una chispa divina en nosotros, las cuales son enseñanzas masónicas. Es interesante que el catolicismo romano alega que él es antiarriano y que peleó guerras y destruyó personas que eran arias. No hay evidencia, y déjenme decirles ahora, no hay evidencia histórica que las naciones que fueron destruidas porque ellas eran arrianas, como los ostrogodos o los vándalos, que ellos de hecho eran arrianos. No hay evidencia, porque no tenemos ninguno de sus escritos. Cada pieza de su literatura ha sido destruida. Solo tenemos la palabra del catolicismo romano que ellos eran arrianos. Pero ahora tengo algunas noticias interesantes para ustedes. ¿Recuerda ayer que les dije que los templarios tienen dos doctrinas? Una es exotérica y la otra es esotérica. Una es para el goyim, el ganado, y la otra es para las personas del interior. Ahora, el evangelio para los de afuera, él es no arriano, pero el evangelio interior del catolicismo romano es arriano. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Y cómo sé que esto es arriano? Es porque el Papa ha declarado la Vulgata, la versión Vulgata de la Biblia, como la Biblia infalible, y la Vulgata es arriana. Remueve la deidad de Cristo.
¿No es interesante? Entonces, ¿de qué se trata esta batalla? La batalla es acerca de Jesucristo, así como era desde la prehistoria, la historia antigua. La batalla es acerca del Hijo de Dios. ¿Y a quién vamos a defender? ¿Jesús o alguien más? Entonces, esa es una batalla interesante. Me parece una batalla fascinante. 1481 después de Cristo, el manuscrito del Vaticano fue descubierto en la librería del Vaticano. ¿No es eso interesante? Justo a tiempo para contrarrestar la Reforma. Justo a tiempo. Porque la Reforma estaba usando el texto recibido, no había otro texto. Así que ahora usted debe creer que hasta el 1481 Dios había guardado la verdad de la Biblia de todas las generaciones hasta el 1481, que todos estaban basados en manuscritos equivocados. Y afortunadamente el Vaticano descubrió el manuscrito correcto en 1481 para contrarrestar a la Reforma, y ese manuscrito varias veces pone la deidad de Cristo a un lado, y eso es arriano. Entonces, esa es una doctrina interior y es una doctrina templaria. Vimos esto en la conferencia que tuvimos ayer. Y es probablemente un manuscrito que sobrevivió de Eusebio. Y por si acaso, esta y la que ellos encontraron en Sinaí son pedazos de la misma hogaza, son muy parecidas. Entonces es por eso que básicamente hay solo dos corrientes: la inmensa mayoría del Textus Receptus y luego esta corriente. Y luego tenemos la fecha mágica, 1844. El manuscrito sinaítico es descubierto en el monte Sinai en un monasterio de Santa Caterina. Muy interesante. Esa es la vieja iglesia cóptica, básicamente es la iglesia oriental bizantina, la cual es exactamente lo mismo como el catolicismo, porque eran uno y lo mismo. Y está de acuerdo absolutamente con el manuscrito vaticano, que es totalmente arriano. En el año 1881, dos profesores del Reino Unido, de Inglaterra, Westcott y Hort, crearon el texto griego. Y este está basado, por supuesto, en estos manuscritos, en el manuscrito del Vaticano y el manuscrito del Sinaí, apoyándose más en el manuscrito del Sinaí para que no pareciera demasiado católico. ¿Están conmigo? No debería parecer muy católico porque esos señores eran protestantes. Bueno, digamos que ellos eran supuestamente protestantes. Y la Biblia de los Testigos de Jehová fue entonces cambiada como resultado de estas nuevas escrituras. Ahora, esto fue al comienzo de los años 1900 cuando todo esto empezó a salir. Y los Testigos de Jehová no tenían otra Biblia en inglés que la King James. Entonces un día se les dijo, bueno, tomen sus Biblias de King James en inglés, bueno, y mientras ellos se sentaban y entraban, se les dio un lapicero negro y se les dijo, bueno, vamos a modificar la King James, esta versión inglesa, tachen esto, esto y esto, lo que sea, y los tacharon afuera. Ellos no tenían su propia Biblia, no existía al principio del 1900. Así que los Testigos de Jehová fueron los primeros que sacaron inmensas secciones de la Biblia. Les mostraré eso mañana en la noche, lo que tacharon. Y esto debe ser enfatizado, que el argumento no es entre un texto antiguo y uno reciente, pero en dos formas antiguas del texto. ¿Están conmigo? Ese es el argumento. Interesante. Ahora, Tyndale, el traductor inglés de la Reforma de la Biblia, él por supuesto usó el texto recibido, y esto realmente irritó al Vaticano, porque el otro texto todavía no había sido encontrado, de hecho. Y él usó el texto recibido para la Biblia y le dijo al Papa, si Dios me guarda la vida, dentro de unos pocos años haré que un niño que tira del arado sepa más de las Escrituras que usted. Es una declaración bien fuerte. Una vez más, me gustaría reiterar que el argumento no es la King James, la versión inglesa antigua, contra las otras versiones. El argumento es el texto recibido, el textus receptus o receptus, comparado con la pequeña corriente que viene del Sinaí y del Vaticano. Ese es el argumento. Y por si acaso, cualquier Biblia, en cualquier lenguaje que existió antes del 1900, es basada sobre el texto recibido. Así que si usted va a Serbia, ellos tienen el texto recibido. Si usted va a Grecia, ellos tienen el texto recibido en griego. Si va a cualquier país en el mundo,
La Biblia luterana, cualquier Biblia, todas están basadas en el texto recibido, cada una de ellas.